El mundo del fútbol no es ajeno a tragedias sumamente dolorosas que manchan y frenan la pelota de manera súbita, que hacen olvidar lo lindo del deporte y nos sumergen en situaciones que realmente nunca nos ponemos a pensar hasta que suceden. Y ejemplos de esto tenemos y muchos, además de gran variedad de formas en las que han sucedido a lo largo de las décadas, e increíblemente los accidentes de avión han sido causa de los sucesos más tristes que rodean al fútbol, tanto en épocas recientes como en el pasado. Y una de esas historias trágicas más recordadas y habladas hasta el día de hoy fue el accidente aéreo del Manchester United, también conocido como el desastre aéreo de Múnich. Antes de hablar del trágico suceso en sí, es necesario recordar esa época del Manchester United, la cual era la primera era gloriosa de los Diablos Rojos, lo cual realmente le había costado asentarse en los primeros planos del ya bien formado fútbol inglés, desde cambios de nombres, momentos cercanos a la bancarrota y desaparición de la institución, hasta la época donde no podían jugar en el mítico Old Trafford por el bombardeo sufrido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero todo esto comenzaría a cambiar en el año 1945, con la reanudación del fútbol luego de la Segunda Guerra Mundial. Llegaría un hombre que revolucionaría todo en Manchester llamado Matt Busby, pasando a ser el técnico del equipo, pero no solo eso, sino que obtendría un poder sin precedentes para tomar decisiones futbolísticas en la institución, lo que comenzaría la revolución futbolística y formativa de los Diablos Rojos, lo que rápidamente mostraría resultados al ser subcampeón en los torneos de 1947, 1948 y 1949, y obteniendo la FA Cup del año 48 al vencer a Blackpool por 4-2. Y para 1952 obtendría el título de liga luego de 41 años, una época enorme del United que para 1956 se los nombraría con el apodo de los Busby Babies, ya que la edad promedio del equipo era increíblemente de 22 años, una edad bajísima y que demostraba la forma de trabajar y el proyecto del técnico, el cual realmente funcionaba de maravilla al punto que la jerarquía de ese Manchester lo llevaría a ser invitado a la Copa de Europa, hoy conocida como la mítica Champions League, algo que era toda una rareza ya que se le negaba en esa época a los equipos ingleses participar, pero era tanto el renombre que había ganado el Manchester que era imposible que no esté compitiendo con los mejores de toda Europa. Su participación en la Copa de Europa de 1957 sería destacadísima, perdiendo en semifinales con el Real Madrid y en el medio logrando su mayor victoria en este torneo al golear por 10-0 al Anderlecht de Bélgica. Realmente lo de los Busby Babies era enorme y parecían imparables en búsqueda de la gloria europea, pero el año 1958 llegaría y con esto el suceso que marcaría un antes y un después en la historia del Manchester y del fútbol. La tragedia se daría un 6 de febrero del mencionado año 1958. El conjunto inglés volvía de haber logrado la clasificación a las semifinales de la Copa Europea luego de ganar el global frente al icónico Estrella Roja de Yugoslavia por 5-3, metiéndose por segundo año consecutivo entre los mejores 4 de Europa, instancia en la que lo esperaba otro histórico como el Milan de Italia. Los problemas con el vuelo de vuelta a Manchester empezaron desde el comienzo, casi como señales antes de la tragedia, ya que el vuelo se había retrasado por un jugador que había perdido su pasaporte, y el avión en el que se transportarían, el cual tenía una parada prevista en Múnich, Alemania, para cargar combustible, presentaba problemas para despegar debido a sus motores. Sumado a esto, el tiempo no acompañaba, ya que el viento era intenso y las heladas no permitían la salida en condiciones del avión. Así todo despegaría con grandes dificultades, pero al llegar al aeropuerto de Múnich fallarían al ganar cierta altura y se terminaría estrellando en una casa sin habitantes. La enorme tragedia dejaría un saldo de 23 muertos y solo 21 sobrevivientes. Entre los fallecidos se contabilizaban jugadores, integrantes del cuerpo técnico y periodistas partidarios de Manchester que volvían también en ese avión luego de cubrir la clasificación de su equipo. Entre los jugadores fallecería Duncan Edwards, el cual estaba marcado como una promesa total no solo del Manchester sino de Inglaterra misma, el cual sobrevivió a la caída pero fallecería días después. Uno de los nombres más importantes que sobrevivieron, además del técnico Matt Busby, aunque estaría un tiempo en recuperación, sería el legendario Bobby Charlton, en ese momento recién haciendo su nombre, volviéndose en años venideros una leyenda total en Manchester, parte clave de la reconstrucción futbolística del equipo luego de la tragedia y pieza clave de la selección inglesa, por ejemplo para ganar su única Copa del Mundo en 1966.
Es imposible no pensar qué hubiera sido de la historia del United y de Inglaterra si Charlton no hubiera sobrevivido al accidente. En cuanto a la culpabilidad del accidente mismo, se intentó arremeter judicialmente contra el piloto del avión, James Taggin, el cual desde el minuto 1 alegó las causas del accidente a las malas condiciones climáticas en las que tuvo que llevar adelante el viaje. Por muchos años hubo una ida y vuelta en el juicio en el que realmente se intentaba responsabilizar absolutamente de todo al piloto, pero terminó siendo inocente de todo cargo y dándole sentido a su versión de los hechos. El golpe sería enorme para el Manchester United, el cual solo un tiempo después tuvo que volver a salir a la cancha, con Bobby Charlton a la cabeza y muchos juveniles bancando la situación, ya que a pesar de que varios jugadores sobrevivieron, la gran mayoría se tuvieron que retirar por las lesiones sufridas. Así el United mostraría una lógica caída en su juego, siendo su mayor hazaña llegar a la final de la FA Cup, aunque la perdería. Luego de las secuelas enormes de la tragedia, la vuelta del técnico Busby daría inicio a un nuevo proyecto como el anterior, tratando de generar una nueva generación de Busby Babies, los cuales de la mano de Charlton y la aparición de otro ícono inglés como fue el grandísimo George Best, conseguirían 10 años después de la tragedia la primera Copa de Europa para el Manchester United al ganarle la final a Benfica, dándole un merecido tributo a los fallecidos de ese trágico incidente y sobre todo mostrando nuevamente la reconstrucción para un United que desde esas épocas se convertiría en uno de los equipos más importantes de toda Europa y sobre todo el gigante que supo levantarse de una tragedia sin precedentes. Tragedia que hasta el día de hoy se sigue recordando como uno de los mayores sucesos oscuros de toda la historia del fútbol mundial.